¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? ¿Lo percibes como alguien cercano o como alguien distante, difícil de entender, incluso imposible de conocer? Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra relación con Dios no se enfría porque Él se haya alejado, sino porque hemos permitido que en nuestro corazón se forme una imagen equivocada de quién es Él. Y cuando no conocemos correctamente a Dios, tampoco podemos amarlo de la manera en que Él merece ser amado. La lección de esta semana nos lleva a uno de los temas más profundos y más transformadores de toda la vida cristiana: conocer verdaderamente a Dios, porque parte de nuestro trabajo para la vida eterna consiste en empezar a conocer al Dios verdadero. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17, versículo 3. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no define la vida eterna primero como duración, sino como relación. No se trata solamente de vivir para siempre, sino de conocer a Dios. Y ahí está la gran pregunta de esta semana: ¿quién es realmente Dios? La Biblia nos presenta una verdad fundamental. La imagen más clara, fiel y coherente de Dios no se encuentra en la imaginación humana, sino en la revelación divina. Vivimos en un mundo lleno de ideas erróneas acerca de Dios. Muchas personas lo ven como un juez severo, otros como una energía impersonal, otros como un ser lejano que creó el mundo y luego se desentendió de él. Pero la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se esfuerza por correr el velo y mostrarnos no solo que Dios existe, sino cómo es Él. La lección menciona varios atributos divinos que nos ayudan a contemplar su carácter: su omnipotencia, su omnisciencia, justicia, misericordia, su bondad, su paciencia, sabiduría, gracia, su perdón, su voluntad, su poder sobre la muerte, su realeza y su eternidad. Todo esto nos revela algo hermoso. Dios no es una idea fría. Dios tiene carácter, corazón, intención y propósito. Y mientras más conocemos ese carácter, más razones tenemos para amarlo. Pero aquí aparece el gran conflicto. La lección nos recuerda que Lucifer fue el primero en sembrar dudas sobre el carácter de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo en el Edén. En Génesis capítulo 3, cuando habló con Eva, no comenzó atacando directamente la existencia de Dios, sino su bondad. La insinuación fue clara. Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te está ocultando algo. No puedes confiar plenamente en Él. Y esa sigue siendo hoy una de las mentiras más peligrosas del enemigo. Porque Satanás sabe que si logra deformar nuestra imagen de Dios, también deformará nuestra relación con Él. Si vemos a Dios como alguien duro, injusto o indiferente, entonces oraremos menos, confiaremos menos y obedeceremos menos. Por eso esta lección comienza donde todo debe comenzar. Necesitamos ver a Dios correctamente. Y quizá una de las preguntas más solemnes para nosotros hoy no es solo cómo ve el mundo a Dios, sino qué imagen de Dios estamos reflejando nosotros en nuestra vida. Porque a veces alguien no rechaza a Dios por lo que la Biblia dice de Él, sino por la versión distorsionada que vio en alguien que decía representarlo. Uno de los atributos más impresionantes del carácter de Dios es su santidad. La lección dice algo muy importante. Quizá hoy usamos poco esta palabra porque vivimos rodeados de muy pocas cosas verdaderamente santas. Pero la Biblia insiste en presentarnos a Dios como absolutamente santo, no parcialmente santo, no mayormente santo, sino completamente santo. Textos como Levítico 20:26, 1 Samuel 2:2, Isaías 57:15 y Ezequiel 38:23 revelan que la santidad no es simplemente una característica más de Dios, sino algo central en lo que Él es. Dios está completamente separado del mal, del pecado, de la impureza moral, y su santidad significa que en Él no hay sombra de corrupción, doblez ni egoísmo. Y esto cambia por completo la manera en que lo vemos, porque la omnipotencia de un ser que no fuera santo sería aterradora. Su omnisciencia sería peligrosa,
su autoridad amenazante. Pero precisamente porque Dios es santo, todo lo que Él es y todo lo que Él hace está perfectamente limpio de maldad. Su amor es santo, su justicia es santa, su poder es santo, su sabiduría es santa, y esto significa que podemos confiar en Él plenamente. La lección también nos recuerda cómo reaccionaron los seres humanos cuando estuvieron ante la presencia de Dios. Moisés se quitó el calzado, Isaías exclamó: ¡ay de mí! Juan cayó como muerto. ¿Por qué? Porque cuando la santidad de Dios se manifiesta, el ser humano percibe inmediatamente su pequeñez, su necesidad y su indignidad. Y quizá esa es una de las grandes crisis de nuestros tiempos. Hemos querido acercarnos a Dios sin reverencia, hablar de Dios sin asombro, pensar en Dios sin temblor santo. Pero conocer a Dios no es volverlo común. Conocer a Dios es descubrir cuán alto, puro, glorioso y santo es Él. Y al mismo tiempo, esa santidad no debería alejarnos. Debería llevarnos al arrepentimiento, a la adoración y al anhelo de una vida transformada. Porque si el Dios al que seguimos es santo, entonces nuestra vida también está siendo llamada a reflejar esa santidad. Si la santidad nos muestra cuán puro es Dios, el estudio del martes nos muestra cuán tierno, cercano y profundamente relacional es su corazón. La Escritura dice en 1 de Juan 4:8 una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia: Dios es amor. No dice solamente que Dios ama, dice que Él es amor. El amor no es simplemente algo que Dios siente de vez en cuando. El amor forma parte de su misma esencia. Y eso cambia radicalmente nuestra comprensión de Él. Porque si vamos a entender lo que realmente es el amor, no debemos definirlo según la cultura, las emociones humanas o las relaciones inestables de este mundo. Debemos definir el amor mirando a Dios, y cuando 1 de Juan 4:7 al 19 nos habla del amor divino, nos revela que ese amor es perfecto, gratuito y profundamente relacional. Es un amor que busca permanecer, acercarse, sostener y salvar. La lección también menciona una palabra muy rica del Antiguo Testamento: Gesed, un amor ligado al pacto, lealtad, firmeza, protección y a la ternura. Es decir, el amor de Dios no es superficial ni volátil, no es un sentimiento cambiante, es un amor firme, fiel y comprometido. Y la mayor prueba de ese amor se muestra en Jesucristo. Juan 3:16 y Romanos 5:8 nos recuerdan que el amor de Dios no se quedó en palabras. Se manifestó en el don de su Hijo. Dios no nos amó porque éramos dignos. Nos amó cuando aún éramos pecadores, y allí está una de las verdades más conmovedoras del Evangelio. La cruz no solo nos habla del pecado del hombre, nos revela el amor del Padre. Dios no se limitó a decirnos que nos ama, vino a buscarnos, se entregó por nosotros y abrió un camino para reconciliarnos con Él. Y eso significa que si alguna vez has dudado del amor de Dios, no debes mirar primero tus circunstancias. Lo que debes hacer es mirar la cruz, porque allí quedó escrito para siempre que el corazón de Dios está inclinado hacia la salvación del pecador. El estudio del día miércoles nos llevó al principio de todo, la creación. Las primeras palabras de la Biblia dicen: en el principio Dios, y ya desde esa primera frase la Escritura nos presenta a un Dios soberano, eterno, poderoso, anterior a todo, superior a todo y fuente de todo cuanto existe. La lección explica que en Génesis 1 se utiliza el nombre Elohim, destacando a Dios como el Creador todopoderoso, trascendente, que con su sola voz trae a la existencia lo que antes no existía. Es el Dios majestuoso, inmenso, que gobierna por encima de toda la creación. Pero luego en Génesis 2, versículo 7 aparece algo profundamente conmovedor. Allí vemos a Dios no solo como Creador poderoso, sino como un Dios cercano. Un Dios que forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Es una imagen tan poderosa que nos muestra que no estamos ante un Dios frío que crea desde la distancia. Estamos ante un Dios que se involucra, se acerca, que da vida y que es grande pero también íntimo. Un Dios trascendente, pero también cercano.
Y esa combinación es preciosa, porque a veces solo pensamos en el Dios de Génesis 1, inmenso, fuerte, soberano, y olvidamos al Dios de Génesis 2, personal, tierno y presente. Pero la Biblia nos muestra ambas cosas. Dios es más grande de lo que podemos comprender y al mismo tiempo está más cerca de lo que solemos imaginar. Esto significa que nuestra vida no está suspendida en el vacío, no somos producto del azar, no somos existencia accidental. Hemos sido creados por un Dios que no solo tiene poder para hacer el universo, sino para acercarse al ser humano. Y si ese Dios te creó, entonces tu vida tiene origen, propósito y significado. Y llegamos al punto culminante de la lección. Si alguien nos preguntara cómo es Dios, la respuesta más clara de toda la Biblia sería: mira a Jesús. Jesús no solo habló de Dios, lo reveló. Por eso dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos saber cómo es Dios, debemos contemplar a Cristo, su compasión por el quebranto, su amor por el pecador, su cercanía con el débil, su servicio, su perdón y su entrega en la cruz. En Jesús, el carácter del Padre se hizo visible. La lección nos recuerda que su nombre en Mateo 1:23, Emmanuel, significa Dios con nosotros. No es un Dios lejano, distante, sino que es un Dios presente. Un Dios presente con nosotros en el dolor, en la lucha, en la fragilidad y en el camino de la fe. Y esa promesa no terminó en Belén. En Mateo 28:20 Jesús declara: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que vino a estar con nosotros sigue estando con nosotros. Y esa es quizá una de las revelaciones más hermosas de toda la Biblia. Dios quiso darse a conocer y lo hizo en la persona de Jesús. Después de estudiar esta lección queda una verdad muy clara. Conocer a Dios es el centro de la vida cristiana. Porque si tenemos una imagen equivocada de Él, también viviremos una fe equivocada. Pero cuando conocemos su verdadero carácter, nuestra confianza, nuestro amor y nuestra relación con Él cambia por completo. Esta semana vimos que Dios es santo, que es amor, que es el creador y que en Jesús ese carácter se hizo visible y cercano. Por eso la invitación hoy no es solo aprender más sobre Dios, sino acercarnos más a Él, a confiar en su carácter, a mirar a Cristo con mayor atención y a dejar que ese conocimiento transforme nuestra vida. Porque al final el mayor privilegio del ser humano no es solo saber que Dios existe, sino poder decir: lo estoy conociendo, lo estoy amando y quiero caminar con Él. Aférrate a ese Dios, permanece en Él y sigue adelante con la certeza de que Él está contigo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del Centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.